Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a este congreso virtual. Dadas las circunstancias, mi nombre es Fernando Ormazábal, soy de Chile, soy cirujano dentista y especialista en dolor orofacial y además trabajo en la corporación Síntesis, en la cual hemos ido desarrollando a través de la experiencia que ellos ya tienen en teoría relacional y complejidad por más de 25 años, un modelo o sistémico transdisciplinario para entender un poco mejor la experiencia de dolor crónico, que es un poco lo que les quiero compartir hoy. En general ya se han celebrado más de 30 años desde la irrupción rupturista y este cambio desde el modelo biomédico al modelo biopsicosocial de la medicina, de la práctica médica en general, y que vino un poco a revolucionar el pensamiento en función de que incluía dentro de los fenómenos de enfermedad una relación importante entre los aspectos mentales y físicos, estableciendo a un cierto parámetro de complejidad en esto, en que la experiencia cobra una importancia vital en esta relación de salud-enfermedad, eh, que sugiere temperar un poco esta causalidad circular con aproximaciones lineales que a la hora de considerar opciones terapéuticas, vamos a ver un poco en qué contexto nosotros podemos utilizar esto en la práctica de entender un poco el dolor crónico. Y, y empieza ya a hablar de la relación y es por eso que en función de estudiar o tratar de visualizar un nuevo modelo relacional, esto trae consigo establecer prioritariamente la relación clínico-paciente y la relación también que tiene el equipo médico en cuadros de dolor crónico en el cual lo multi, lo inter y lo transdisciplinario son tremendamente importantes y vamos a poder establecer algunos aspectos diferenciales, un poco de estas tres palabras que suelen ser confundentes, un tanto complejas y a veces un poco ambiguas en ese sentido. Ya desde el siglo XVI, con Descartes, que se empezó a hablar del dolor como esta sensación o esta suerte de que algo pasa en la periferia y tiene una repercusión a nivel del sistema nervioso central, principalmente a nivel del cerebro, al cual se le atribuye esta suerte de inicio o de entendimiento del dolor desde el punto de vista de reducirlo básicamente un fenómeno que ocurre y que tiene un punto de partida y un punto final. Hoy día sabemos en el siglo XXI de que existen procesos que ocurren a nivel del sistema nervioso central que son mucho más complejos que el simple tirar de una cuerda de un extremo para que suene la campana en el otro, como decía Descartes. Existen estas experiencias previas, fenómenos de atención, expectación, la ansiedad y la depresión dentro de los aspectos psicológicos, los cambios a nivel estructural, a nivel funcional, neuroquímico del sistema nervioso central, los aspectos genéticos y los fenómenos de sensibilización ascendente y aspectos de reducción de la modulación descendente del dolor. Pero en general esto sigue siendo una aproximación bastante dualista y materialista en función de tratar de explicar mediante fenómenos físicos algo que está ocurriendo dentro de lo que hoy día conocemos como la experiencia del dolor. Por algo la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define al dolor como una experiencia sensorial y emocional y nosotros pretendemos tratar de entender de que esta experiencia es una experiencia sistémica compleja que va mucho más allá de lo sensorial, sensitivo y de lo emocional. Y si miramos también existen fenómenos o respuestas motoras y otros aspectos cognitivos y neurocognitivos que están involucrados que esa definición por sí misma no toma. Partiendo desde, este es un modelo de sistema viable que ya lleva mucho tiempo a través del cual Stafford Beer también lo tomó y hizo una analogía de acuerdo a los modelos de sistema viable. Esto básicamente basado en cómo funcionaría el sistema nervioso, en cómo existirían procesos en los cuales hay entrada de información. Esta información se lleva hacia los centros superiores donde existe estos procesamientos y estos procesos a nivel cortical, entendiendo que la corteza cerebral
es jerárquicamente lo más superior dentro del sistema nervioso. Y entendiendo de que el ambiente existiría fuera de esta conexión o este modelo de sistema viable, y vamos a ver un poco cómo a partir de este modelo podemos nosotros poder establecer o poder llegar a un entendimiento mucho mayor de la experiencia del dolor. Eso tiene que ver con los estudios en general que hay, si uno mira la revolución de estudios mediante la tecnología, sobre todo mediante imágenes funcionales. Hoy día podemos ver cómo muchos estudios muestran ciertas áreas del cerebro que se prenden, que se apagan, dependiendo de los diversos estímulos dolorosos, dependiendo del tipo de dolor, dependiendo del tipo de estímulo. Y así, dentro de todo este, entre comillas, retail de la ciencia, de todas las revistas que existen que uno puede leer, pero debemos entender que todo esto, desde el punto de vista de la experiencia, no son más que simples destellos o cosquilleos probablemente por parte del sistema nervioso central y que no constituyen por sí solo o por sí mismo la experiencia dolorosa. Y podemos ver cómo si marcamos ciertas áreas o zonas o puntos, aquí lo importante es más bien la conexión que existe entre esas diversas áreas o ciertas zonas del sistema nervioso central, más que estos pequeños destellos o cosquilleos que se prenden y se apagan. Y podemos establecer que existe este tipo, este fenómeno relacional al cual en general la ciencia clásica no puede explicar y no puede tener acceso de cómo se conectan y cómo se relacionan en función de fenómenos de excitación, inhibición, y es un punto de partida importante desde el punto de vista de la neurobiología y desde el punto de vista de la neurociencia para poder entender la experiencia dolorosa. Es por eso que durante aproximadamente 4 años hemos hecho un esfuerzo importante con el grupo de la Corporación Síntesis, tanto acá en Chile como con la colaboración del doctor Alejandro Malpartida en Argentina, de poder establecer un modelo biocibernético, de tomar el concepto de la cibernética, no de la robótica, como muchos pudieran entenderlo, sino que de ver cómo se relacionan las organizaciones y desde ese punto de vista, desde la primera cibernética, que básicamente se centra en el objeto, pasando por la segunda cibernética o cibernética de segundo orden, que ya incorpora al observador dentro de lo que está describiendo y observando, tratar de postular a través de la teoría relacional esta tercera cibernética en función de la relación que existe y hacer una propuesta para poder entender un poco más globalmente la experiencia dolorosa. Y desde ese punto de vista, el diagnóstico y el tratamiento del dolor crónico constituyen un proceso complejo y que demanda servicios de salud y un gasto tremendo, y que la epistemología de la condición multidisciplinaria hoy día debiera llevarnos a pensar en una epistemología de una condición transdisciplinaria en el cual el modelo biopsicosocial necesita entenderse o relacionarse entre sí desde todos los factores. Y es así como hemos hecho una propuesta que ha sido publicada en una revista de cibernética y voy a explicar algunos aspectos respecto de eso. Esto nos lleva básicamente a tratar de poder establecer diversos conexiones desde el punto de vista, desde un modelo multidisciplinario en el cual está el equipo médico por un lado y el paciente por el otro lado, y existen actividades que varían desde el punto de vista de la relación médico-paciente, hacia la conceptualización de que todo esto se desenvuelve dentro de un cambio postsemiótico donde existe una conectividad importante y donde la variedad, y lo voy a explicar en una diapositiva más adelante, la cantidad de variedad va a influir en la variabilidad de los modelos terapéuticos que podamos tener para una misma enfermedad, para un mismo trastorno doloroso. Es así como la estrategia terapéutica se basa en un mecanismo sistémico relacional en el cual podemos observar claramente que tenemos, al final de esta evolución, tenemos algoritmos de tratamiento que existen y que están cada día en evaluación y en reevaluación y que vienen de criterios y categorizaciones diagnósticas. Un equipo médico, un equipo multidisciplinario médico con múltiples profesiones de la salud, los cuales forman parte
de quienes toman la decisión, pero este equipo médico está formado por personas y estas personas son quienes tienen la red de conocimiento en función de cada uno de sus profesiones, y es aquí donde se entremezcla un fenómeno importante, que es la relación cultural que existe entre el equipo médico y los pacientes a los cuales estamos tratando. Y esta red de conocimiento va a generar modelos de toma de decisiones, y estos modelos de toma de decisiones en procedimientos terapéuticos, procedimientos o procesos terapéuticos. Y como se muestra en el esquema, esta red de conocimiento va a generar cierta variedad, ¿ya? Variedad para el modelo de toma de decisiones, entendiendo la variedad como la cantidad de estados que tiene un sistema viable, y esta cantidad de estados va a influir en la variabilidad que nosotros podamos tener en los procedimientos o en los procesos terapéuticos. Y en este aspecto es donde cobra una importancia tremenda la diversidad conectiva que puede existir desde la red de conocimiento hacia los modelos de toma de decisiones terapéuticas. Y en función de eso, la Corporación Síntesis ha hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista del conocimiento en establecer de que lo más importante no es la variedad o la cantidad de estados que pueda tener un sistema viable desde el punto de vista relacional, sino la cantidad de desperdicio o que ha denominado variedad no requerida, o los estados que no son requeridos, y que en función del aumento de esos estados no requeridos para el modelo de toma de decisiones va a aumentar de manera significativamente la variabilidad en términos de nuestros procesos terapéuticos. Para entender un poco esto, hay que salir un poco de esta suerte de concepto de certidumbre, en el cual nosotros podemos tener, como muestra la lámina siguiente, dos pacientes con diagnóstico de lumbago crónico, a los cuales tenemos factores como la cualidad del dolor, como la ansiedad, la depresión, trastornos de sueño, disfunciones familiares, la duración del dolor, la intensidad del dolor, y podemos ver que cada uno de estos círculos tiene colores distintos para un paciente u otro. Pero en general, siendo un ejemplo bastante simple, bastante reducido, en función de que si podemos establecer y mirar esto, podemos ver que la depresión acá está en verde y acá en azul. Y podemos distinguir que existe una diferencia entre ambos factores, pero no podemos distinguir dónde en general está la diferencia. Y es así como ocurre lo mismo para la ansiedad, lo mismo para la cualidad del dolor, para la disfunción familiar. Vemos que existe una diferencia entre un paciente y otro, pero en general no podemos decir si la diferencia está en que esto es verde y esto es azul, y la diferencia está realmente en el color verde. Y es así aquí donde empieza ya a cobrar vida e importancia desde el punto de vista relacional la diversidad conectiva y las conexiones que puede hacer tanto el equipo médico como el paciente de estos aspectos biopsicosociales o factores biopsicosociales. Y es aquí donde radica la importancia de poder determinar este tipo de relación para poder tomar decisiones y poder establecer procesos o procedimientos terapéuticos. Es más, si nosotros quitamos los colores y nos quedamos básicamente con esto, y esto es a lo que nosotros nos referimos en función de poder tener una estrategia sistémico-relacional respecto de cómo cada uno de los factores psicosociales están relacionados en cada paciente y cómo lo ve cada equipo multidisciplinario desde el punto de vista de la transdisciplina en función de cada paciente con dolor crónico. Y si a esto le colocamos el ambiente, que en general el ambiente desde el punto de vista de los modelos de viabilidad, de los modelos viables, está un poco por fuera y es básicamente, se conceptualiza básicamente como un resultado más que como una necesidad, como parte del mismo proceso, podemos empezar un poco a entender de que esta experiencia de dolor crónico está en una relación o estaría en una relación circular con este sistema relacional que existe de los factores biopsicosociales en función de la conectividad que cada paciente tenga o que cada equipo médico le atribuya a determinado paciente y su ambiente o su entorno. Eso trajo consigo tomar un sistema o un modelo, que es el modelo CO4, que se basa en CO4 porque se basa
principalmente en 4C, comunicación, conducción, coordinación y cohesión, en función de metaprocesos en los cuales pudiera estar basada esta experiencia de dolor crónico, e indicadores de estado como la coautonomía, este concepto de variedad no requerida, o estos estados de variedad que no son requeridos y que le otorgan una suerte de aumento en la variabilidad de nuestros procesos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y fenómenos de centralización que dan cuenta de diferentes conectividades que se producen en las estructuras de la red, entendiendo que la red de equipo médico se conjuga con la red de los pacientes, y es ahí donde, en función de esta línea de tiempo, se establece este modelo cibernético para poder mirar de una manera mucho más eh, relacional esta experiencia de dolor crónico. Y es así como podemos simplificar un poco más esto y empezar a sacar o a tener esta concepción de estos metaprocesos de comunicación, conducción, coordinación y cohesión, y tener estos factores, los factores psicosociales, los factores psicológicos, los factores sociales y los factores biológicos dentro de la experiencia de dolor crónico. Y la experiencia de dolor crónico estar completamente relacionada con el entorno o con el ambiente, o como lo prefieran llamar, entendiéndose que el ambiente y el entorno es una condición más que un resultado de la experiencia de dolor crónico, que engloba a estos factores biológicos, a estos factores psicológicos y a estos factores sociales. Eso traído consigo que podamos un poco establecer esta conceptualización teórica de la cibernética clínica, de esta cibernética relacional en el diagnóstico y tratamiento del dolor crónico, y poder establecer en un segundo paso líneas de investigación en las cuales estamos trabajando y estamos desarrollando, para que a corto plazo podamos tener objetivos terapéuticos que se basen en este modelo CO4, en los cuales los criterios de comunicación, conducción, coordinación y cohesión, desde el punto de vista relacional, van a dar pie a subcriterios, todos co-construidos entre el equipo médico y el paciente, y estos van a llevar a alternativas de tratamientos en las cuales existen eh, procesos, problemas que hay que resolver, que se pueden resolver, otros que se deben resolver y se pueden resolver indistintamente dependiendo de los subcriterios y los criterios, y nos pueden llevar a objetivos terapéuticos desde el punto de vista relacional mucho más eficientes, efectivos, y también desde el punto de vista económico tener un impacto importante en la economía de los distintos equipos, de los distintos grupos de dolor crónico. Por lo tanto, este modelo no solamente está diseñado para entender el diagnóstico y la terapia del dolor crónico en general como una experiencia, sino que también para ayudar a poder mejorar la organización de las distintas unidades de dolor que se dedican al tratamiento de estos pacientes con dolor crónico, y sea mucho más efectivo y mucho más eficiente su tratamiento. Bueno, en eso es lo que en este breve espacio de tiempo les puedo comentar y contar de este modelo sistémico transdisciplinario. Está la publicación ahí para quienes quieran indagar un poco más, y es posible que de aquí a un tiempo más, un año o 2 años, podamos tener ya algunos resultados de nuestras investigaciones para poder complementar un poco esta base teórica de la sistémica, la complejidad y la relación en los pacientes con dolor crónico. Muchas gracias.